Buenas noches a todos, a los que nos están siguiendo también por Facebook y a los que están aquí en la sala de Zoom en este día 6 de octubre de 2021. Estamos iniciando el diálogo constituyente número 25 con 3 invitados especiales y saludo a mi compañera de conducción de este seminario, nuestra compañera Otilia Valdés. ¿Cómo estás, Otilia? Muy bien, Marco. Esperando a ver ahora ya de ver más en concreto cada uno de los aspectos de nuestra Constitución y esperando que salgan muy buenas ideas de esta reunión. Sí, Otilia, pues hoy vamos a ver valores y principios del proyecto constitucional. Es una parte muy estratégica porque dependiendo de los valores que se comenten, los que establezcamos, pues son la raíz, es lo que llaman los constitucionalistas le llaman la parte dogmática. Con base en estos valores tiene que estar diseñada toda la Constitución. Cualquier punto de la Constitución que no estuviera apegado a estos valores, habría que modificarlo. O sea, lo primero que aprueba un constituyente son los valores y los principios, que por cierto, bueno, sí, en nuestra Constitución de 1917 hay una parte que le llaman, pues son las garantías constitucionales que implican valores, ¿no? Como la libertad, como el derecho de información, la libertad de expresión, la libertad de tránsito. Hay principios, pero no están tan claros y explícitos como los que nosotros tenemos. Y hoy tenemos como invitados pues al doctor Alberto Reyes, bienvenido doctor Alberto Reyes, al ingeniero Saúl Castro y al doctor Eduardo Muñoz Maciel, que están aquí, dos jaliscienses, Alberto Reyes y Eduardo Muñoz Maciel, y un guerrerense, Saúl Castro, mi paisano de Chilpancingo Guerrero. Ahorita los vamos a presentar su semblanza para que sepamos quiénes son. Para iniciar, vamos a revisar pues que en los diálogos constituyentes anteriores, en los dos anteriores, en el 23, comenzamos revisando el preámbulo de la nueva Constitución y se hicieron interesantes observaciones sobre los considerandos, la perspectiva, los pensadores que estamos retomando. Hubo observaciones ahí interesantes de Manuel Azúa y también estuvo con nosotros, estuvo también con... ¿Quién estuvo en el primero? En el 23, Otilia. No recuerdo, era Manuel Azúa. Déjame, ahorita te digo. Bueno, en lo que vemos quién estuvo en el 23, en el siguiente estuvo, de 24, hace 8 días, estuvo Pablo Moctezuma Barragán y nuestra compañera Marcela Parra, hablando sobre el primer capítulo, que es el nombre del país que se acordó. Bueno, parte de la polémica que surgió hace 8 días fue si se llama República Federal y Pluricultural de México, y Pablo Moctezuma Barragán decía que también se debe llamar plurinacional. Ahí se comentó que la importancia de las naciones originarias, se comentó un poco si no podría haber con eso separatismo de las naciones originarias, con una balcanización, y bueno, ahí se hizo algunas reflexiones. Y el día de hoy vamos a hablar del capítulo 2, del primer título, y este capítulo 2 aborda precisamente en 2 artículos un poco largos los principios, los valores y los principios de la nueva Constitución, que, como decíamos, son el eje, la base con la que se va a construir la Constitución. En el capítulo 1, qué es lo que abarca, ¿no? El proyecto constitucional, y en el capítulo 2, cuáles son estos valores y principios. Parte de lo que nos han dicho es que son muchos. Nos esmeramos en este artículo cuando se realizó el Congreso Nacional Constituyente y se discutieron estos 2 artículos, pues se pusieron bastantes y nos esmeramos en definirlos, cada uno de ellos, en forma específica para la Constitución en México. Es decir, no solamente hablamos de identidad en general, sino, por ejemplo, el primer valor, ¿no? Reconocimiento de sí mismo personal es una identidad,
pero también como producto e integrante de la nación mexicana. Es un valor, participando de manera propositiva y activa en su configuración y desarrollo. Nos han dicho que son demasiados valores o que algunos no son valores. A ver qué opinan nuestros invitados, que algunos son principios. De eso se va a tratar el día de hoy. Voy a mencionar algunos de los valores, pues los principales que tenemos al inicio de este artículo 5, el de dignidad, ¿no? Que lo definimos como el sentido histórico de la identidad del pueblo mexicano en su diversidad étnica y cultural, que no acepta ningún tipo de opresión, discriminación o marginación entre los pueblos del mundo. Obviamente está la paz como convivencia respetuosa y cordial entre los mexicanos, sus colectivos y con las demás naciones. La cooperación en la división del trabajo para realizar acciones compartidas de beneficio social, la equidad, la justicia, la democracia, el inciso G, como poder del pueblo para decidir su destino, considerando la voluntad de todos los integrantes del mismo. La soberanía, por supuesto, el patriotismo, la autodeterminación, ¿verdad?, para tomar decisiones, la independencia, que pudiera estar muy cercano, como decía Otilia, la autodeterminación y la independencia. La nación mexicana es libre y no se supedita a conceptos, criterios, economías políticas o fuerzas extranjeras. La solidaridad, el internacionalismo, ¿verdad?, la sustentabilidad, toda la parte ambiental, la sostenibilidad, la armonía social y natural. Son tres valores que están muy relacionados: sustentabilidad, sostenibilidad y armonía social y natural. La fraternidad, la comunidad como valor, la libertad, por supuesto, la pluralidad, ¿no? La comprensión, aceptación y valoración de diferentes enfoques y puntos de vista acerca de la realidad, la cual se concibe como la integración de esos enfoques y puntos de vista diversos. Importante aquí un valor que tiene implicaciones epistemológicas. El respeto, la responsabilidad, la honestidad, que es tan importante, ¿no?, la sinceridad en la palabra, y la honradez en las finanzas, los servicios e intercambios, evitando abusar de otros. El diálogo como interés por escuchar y expresar opiniones y propuestas con el ánimo y el objetivo de mejorar las propias con las aportaciones recibidas. La honradez, que se parece mucho a la honestidad, probablemente sí, ahí pudiéramos sintetizar. El amor como valor, sentir como propio lo que sucede a otros compatriotas o extranjeros. La convivencia como valor, ¿no?, vivencias compartidas. La felicidad, que decía Aristóteles que era tan importante, el predominio de la realización de anhelos y del compartir afectos profundos en la vida de una persona, de un grupo, una comunidad, la nación y el mundo, al menos en la etapa en que se vive. La integridad fue el último de los valores que se planteó, como la congruencia y coherencia plenas con los principios y valores de una persona, colectivo o institución ante diversas circunstancias favorables o adversas. Aquí está entonces, en síntesis, estamos hablando de la ética y la moral, ¿verdad? La moral como aquello que aprobamos todos, que serían los valores, y la ética, que serían estos principios del artículo 6. El primer principio es el buen vivir, que es un concepto de origen mesoamericano, prehispánico, y es el cuidar con esmero la salud personal, la grupal, comunitaria, nacional y mundial, para el desarrollo y la realización de anhelos, vocaciones, talentos y potencialidades en integración con la naturaleza. La nación se funda en el cuidado del buen vivir de los mexicanos y de todos los seres humanos para el pleno desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas, así como para la satisfacción de sus necesidades. Plenos derechos para todos, sin considerar ninguna forma de discriminación. No esclavitud, que es un valor que, por cierto, sí está en la Constitución de 1917, de ahí lo retomamos, ¿verdad? No hay títulos de nobleza, otro principio también, perdón, son principios que están en la Constitución actual, inclusive. No la explotación en ninguna de sus formas. Este es muy especial, este valor, el inciso E, porque si no hay explotación, pues no hay capitalismo. No hay capitalismo. Entonces, pues es así uno de los más fuertes cambios que implicaríamos, es decir, nadie tiene derecho a explotar a otra persona. Coordinarse, hacer equipos económicos, todo eso, pues sí, ¿verdad? Dice, debe erradicarse la explotación de unos seres humanos por otros. Los trabajadores deben ser dueños de sus medios de producción, productos y herramientas de trabajo, de manera
que decidan sobre su uso social en la proporción en que contribuyan a su realización, así como tomar decisiones colectivas cuando sean 2 o más personas las que hayan participado en el proceso de producción. La empresa debe ser de quien la trabaja, como diría Zapata. Es un Ahí es, principio zapatista, ¿verdad, Otilia? es la diferencia también con la actualidad, ¿no? Donde Sí. los trabajadores no son dueños de sus medios de producción y tienen derecho a la ganancia que, Sí. que sale, aunque, bueno, le dan alguna cosa antes cuando había el reparto de utilidades, le daban alguna cosa al trabajador, pero realmente mínima, ¿no? Sí, este principio número 5 es estratégico porque es la Importante. separación del capitalismo, ¿no? Que es lo que está en controversia en muchas ocasiones. Este sexto principio, vivir en armonía con la naturaleza, parece reiterativo de algunos de los valores que mencionamos. De los de arriba, sí. Tendríamos que quizá cambiar uno de ellos, como ahorita les vamos a preguntar a nuestros invitados. A ver qué opinan ellos. Democracia comunitaria, participativa y directa, que es otro valor, otro principio de Eso esta también. Constitución, la democracia participativa y directa, que no sea esta representación donde votas y ya luego el que ganó la elección, pues ya hace lo que realmente quiere. Entonces tú nomás votaste por una idea o una campaña que se hizo, el ciudadano votó, y aquí lo que queremos es que el poder se mantenga en manos de las comunidades, de los ciudadanos, ¿no? Luego, independencia y soberanía nacional también está repetido como valor y como principio. Como Tendría principio. que optarse por uno de los dos. Cuidado a la diversidad étnica y cultural. Este es muy importante Sí. porque tiene que ver con los pueblos originarios. El autogobierno popular mexicano es plurinacional y pluricultural, basado en el respeto, defensa y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades, valorando la diversidad de pueblos y culturas que existen en nuestro país. Los seres humanos son un fin en sí mismo, no un medio. Está prohibida todo tipo de exclusión, discriminación o marginación de culturas, grupos étnicos, características raciales, creencias religiosas, opiniones políticas, género, edades, características corporales, limitaciones físicas, formas de vestir, actitudes u orientación sexual. Hasta ahí se parece un poco al del principio al valor de no De no discriminación. discriminación. Y luego este párrafo final yo creo que es uno de los más valiosos de la Constitución. Deben valorarse de manera especial las contribuciones culturales de los pueblos originarios del territorio mexicano. Todos los idiomas vivos son oficiales y por lo tanto las leyes federales y los documentos federales, podríamos decir, deben traducirse a cada uno de esos idiomas y en los estados a los idiomas que estén en ese estado. Otro principio que coincide pues desde Juárez hasta la fecha es el laicismo. El autogobierno popular mexicano, se está hablando de un autogobierno, es completamente laico, respeta todas las creencias religiosas y la no creencia, así como los cultos, mientras estos no se mezclen con actividades políticas o económicas, entren en conflicto con otros o afecten los derechos de terceros, que es un principio pues, que viene desde 1857. Rechazo a la violencia y a la discriminación, está repetido un poco el tema de la discriminación, podríamos sintetizarlo, ¿no? Pero Mirar sí, dónde se queda mejor. sí, la equidad de género es una política general del autogobierno popular mexicano que debe cuidarse en todos los ámbitos, que es una demanda sobre todo el sexo femenino, pero debiera ser de todos la equidad de género. Los avances tecnológicos accesibles para todos es otro principio, que no haya analfabetismo, ¿no? Así como se combatió el analfabetismo de las letras, también ahora tendríamos que hacer toda una serie de misiones, como diría Vasconcelos, para combatir el analfabetismo tecnológico y poner el acceso de las tecnologías al alcance de toda la gente, lo más posible. El autogobierno popular mexicano es sensible y promueve los avances tecnológicos compatibles con la sustentabilidad y la sostenibilidad de los ecosistemas, los cuales deben estar al acceso de toda la población con el menor tiempo posible. Y hasta ahí este capítulo 2 del proyecto constitucional. La próxima semana discutiremos los fines de la nación mexicana, pero hoy vamos a ver estos principios, estos valores, y para ello le vamos a pedir su opinión a nuestros 3 invitados. Le damos la bienvenida a Maritza Mandujano, que también ya se conectó desde Hola. Jalisco.
Y le vamos a pedir entonces al doctor Alberto Reyes que inicie esta conversación el día de hoy sobre los principios y valores de la Constitución. Doctor Alberto Reyes, y a los tres invitados, me dice usted si presento las láminas o voy poniendo partes de la Constitución, lo que ustedes me vayan diciendo. Entonces sería primero el doctor Alberto Reyes, luego el ingeniero Saúl Castro y luego el doctor Eduardo Muñoz Maciel, más o menos 12 minutos en una primera intervención, y después hacemos comentarios y puede haber otras dos intervenciones más breves. Entonces, antes de darle la palabra directamente al doctor Alberto Reyes, le voy a pedir a nuestra compañera Otilia Valdés que nos diga quién es el doctor Alberto Reyes. Por favor, Otilia. Bueno, el doctor Alberto Reyes es egresado de la carrera de medicina en la UNAM. Se graduó como médico cirujano partero o médico, lo que es igual que médico general. Tiene una especialidad en medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social y también tomó un curso de medicina social en la UAM. Tiene la maestría de Ciencias Médicas, orientación médica de la Universidad de Guadalajara, maestría en Educación, estudios en Pedagogía Crítica. Imparte las siguientes materias: bioética, metodología de la investigación, investigación clínica y fundamentos filosóficos de la psicología. En pregrado imparte las siguientes materias: filosofía, epistemología, teoría de la ciencia y estadística. Y en posgrado imparte antropología social en la especialidad de medicina familiar, educación para la salud en la maestría de salud pública. Ha dirigido la tesis que en pregrado, la de prevalencia del alcoholismo, su repercusión en la salud individual y familiar. Y en posgrado dirigió la tesis Estudio Comparativo en Endoculturación, Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social y Ambiente Familiar. Tiene también actividades de investigación. Él es coordinador del Centro de Estudios de Investigación en Seguridad Social y Salud. Forma parte del Comité de Bioética del Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una breve semblanza del doctor y le daríamos entonces ya la palabra al doctor. ¿Puede empezar a hablar, por favor, doctor? Adelante. Si me permiten, primero darle las gracias y decirles que me siento honrado, así honrado, de la honra de estar en este equipo. Este equipo que tiene muchos sueños, que tiene muchas esperanzas, pero que las construye día a día. Entonces, yo comenzaría diciendo que hice una revisión, no solo yo, sino en equipo, donde acompañado de algunos abogados, sobre este tema que yo creo que es muy importante. Para mí es el touch de cualquier constitución del mundo, pero estamos hablando en México. El touch en maya es el ombligo, es la raíz. Entonces, hablar de principios y valores es hablar de la raíz de cualquier constitución. Pero es conveniente acercarse con una aproximación epistémica y con una aproximación ontológica, y comenzaríamos diciendo lo siguiente: como vamos a dialogar, yo seré lo más breve que se pueda, como vamos a dialogar sobre principios y valores, es conveniente que tengamos una correlación con lo que es muy importante cuando se habla de principios y valores: no olvidar nunca, o sea, repito, no olvidar nunca que siempre cuando uno se acerca a una cultura, a una sociedad, hay usos y costumbres. En cualquier cultura, sociedad, llámense pueblos originarios, posmodernismo, como se le quiera llamar, siempre hay usos y costumbres. Y siempre hay una reflexión
sobre esos usos y costumbres. Esa es la ética. Porque a veces la gente cree que es lo mismo la moral que la ética. No, la moral son usos y costumbres y son históricos y son sincrónicos y diacrónicos. ¿Por qué digo esto? Porque esto va a servir para hablar de principios y valores. Entonces, cuando hablamos de la moral, ahorita los niños que están naciendo ahorita están naciendo en un pueblito, en una sociedad donde hay una moral. Es histórica, no depende del sujeto. Entonces se vuelve, como decía Emmanuel Kant, así como un mandato. Así deben ser las cosas. Pero cuando el niño va creciendo, empieza a cuestionar esa moral. Esa es la ética. La ética es del sujeto, no es de la sociedad. La ética es del sujeto, es la libertad. Pero no se puede separar. Hay gente que dice que es sinónimo. Bueno, si alguien dice que es sinónimo, yo no tengo inconveniente en escucharlo y decir que si él cree que son sinónimos, son sinónimos. Con fines de la acción, yo siempre que hablo de ética, hablo de la responsabilidad del sujeto. ¿Se entiende? Ahorita los hombres están ante un dilema. Cuando que le dicen las mujeres con su pañuelo verde, cuando les dicen, no toques mi cuerpo. Pero cuando la gente viene de sociedades donde eso era común, que el hombre creyera que el cuerpo era de él, de las mujeres y lo podía tocar, casualmente el dilema ético es ese. El dilema ético es ese. Y eso lo decide el sujeto. Pero ahorita está viendo, se está volteando la hegemonía. Bueno, entonces, de los 29 valores que yo revisé y de los 12 principios que están en la Constitución, yo quisiera que cuando habláramos de principios, el principio, hablar de principios es el cuadro grandotote. Es el cuadro grandotote. Los principios son los fundamentos. Y cuando la comunidad o el sujeto lo lleva a la acción o la familia, esos son los valores. Por eso cuando un papá le dice a sus hijos, es que ahorita no hay valores, claro es que hay valores, solo que son diferentes. No son mejores ni peores, son diferentes. Aquí habría que buscar por qué están cambiando. Entonces, yo me referiré a que no es lo mismo principios que valores, pero tampoco se pueden cortar porque forman parte, ¿sí me entiendes? Forman parte de una construcción cultural o construcción social. Ahora, revisando estos, yo no diría esto es valor, este principio, no, ¿sí me entiendes? Yo no me metería a eso. Yo lo que diría es que ustedes no olviden, como los rectores de este gran equipo, de que hablar de principios es hablar de la meta, más allá. Y hablar, el valor es lo concreto. Es como lo de ética y moral. Ética es del sujeto, de la comunidad, y moral es histórica, es de un grupo grandotote. Por eso los principios tienden a ser universales. Y en esta constitución del afecto debemos tratar que los principios pretendan llegar a todos los rincones del país. ¿Sí entienden? Por eso nuestra constitución mexicana, en el 17 tenían muy clarito esto. Y para cuidar lo que habían construido producto de la lucha, ellos acordaron de que habían algunas cosas que no podían ser tocadas. El artículo 136, ¿de qué habla? Que la Constitución mexicana del 17 es inviolable. Nadie la puede desaparecer por otra. Eso no lo deben olvidar. Pero el 135 deja una rendija, que la única forma de desaparecerla es abrogarla. ¿Quién se va a echar esa bronca? ¿Sí entienden? El 135, ¿quién se va a echar bronca a decir, aquí llega la mía porque es mejor? Y entonces, a mí, ¿qué me gustaría proponer ya para terminarles? ¿Qué me gustaría proponerles? Que yo estuve revisando y no la encontré, y en la Constitución tampoco,
algo que sería la primera constitución del mundo que tuviera esto, como un principio. ¿Y qué sería? Bioética del afecto, cultura y sociedad del afecto. ¿Y por qué esto? Porque la bioética incluye todos los 29 aspectos que vienen en los valores e incluye los 12 principios que está en la Constitución. Entonces, bioética, ahí está. Hay que incluirla, a mi juicio. Hay que incluirla bioética, pero no solito, porque la bioética es transdisciplinaria, interdisciplinaria, y se refiere no solo a los animales humanos, se refiere a todos los seres vivos, a las plantas y a los animales. Por eso es importante que esta Constitución incluya la bioética. Y ustedes ven aquí integridad, diálogo, democracia, justicia, equidad, libertad, independencia, y todo esto ya está en parte en la Constitución de los niños, que en Jalisco estamos haciendo, Aris, Marixa, Eduardo, ¿sí entienden? Porque yo creo que tenemos que pensar en los niños, desde que nacen, cómo acercarlo a una sociedad con principios y con valores del afecto. Y por eso yo les repito lo que decían los que llegaron con la espada y la cruz a civilizar según ellos. Ellos decían, dame un niño en los primeros años de su vida y será mío toda la vida. El mismo Freud hablaba cuando hablaba de que la infancia es futuro. ¿Sí? Entonces, ¿qué les diría yo a ustedes? Hay que incluir la bioética desde que el niño nace. Él tiene que aprender a amar, al afecto, a todos los seres vivos, a las plantitas, a los animalitos, a las ranitas y sobre todo a los colibríes. Tiene que amarlos a todos y de chicos se les puede enseñar. ¿Entienden? No podemos seguir quedándonos en la reflexión de los que dicen que saben y que hacen construcciones epistémicas y que hacen hasta epistemología del sur. No, eso es para los que saben, pero a mí me interesa a los que no saben, que es la gente, porque esa es la educación popular. Cuando uno va a una comunidad, aquí hay gente que ya ha estado, cuando uno está en la comunidad sabe, es muy sabia, sabe muchas cosas, hay que dialogar con ellos y hay que ir a aprender. Pues yo ahí diría que ahí termina mi participación. Yo los invitaría a ustedes a que, si tienen tiempo, traten de incluir a la bioética como un principio o como un valor, como lo que ustedes quieran. Eso, ninguna constitución del mundo tiene a la bioética ahí. Sería la primera que lo tenga. Gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Reyes, pues una interesante contribución. Entiendo que los principios deberían ir antes que los valores, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo. Y pues estamos por reflexionar, que por cierto, este 24 de octubre se cumple un año de que el Congreso Nacional Constituyente aprobó este proyecto. Entonces vamos a revisar un poco lo que ha pasado en este año y hacia dónde va. Como todos sabemos, no es un proyecto que esté cerrado, sino que está en un proceso de continua construcción y de integración de estas aportaciones que se están haciendo, por ejemplo, en estos diálogos constituyentes, más las que salgan de las comunidades, de los municipios y de los estados. Muchas gracias, doctor Alberto Reyes, por esta primera intervención. Y ahora le daríamos la palabra al ingeniero Saúl Castro, desde Chilpancingo, y para eso le voy a pedir a la compañera Otilia que nos lea su semblanza del ingeniero Saúl Castro. Está cerrado tu micrófono, Otilia. Perdón. Bueno, entonces el ingeniero Saúl Castro es originario y vecino de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, de México. Nació el 12 de julio de 1963. Es el segundo hijo de una familia de vocación de servicio expresada en el ámbito empresarial. Creció en la cultura del esfuerzo, del trabajo y del conocimiento. De formación profesional, ingeniero de los alimentos, egresado de la UAM. De actividad empresarial independiente. Identificado con las necesidades de su comunidad, se sumó
voluntariamente a diferentes causas, participando como presidente del Consejo Ciudadano de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, miembro del Club Rotario Congreso de Chilpancingo y del Club Rotario Chilpancingo Asociación Civil, consejero del Centro de Integración Juvenil, fundador de la organización Valores por la Vida AC, en la cual desarrollaron la metodología del sistema de reingeniería humana para la reconstrucción social, que ha servido como estrategia pedagógica del programa Ciudad de Valores. Actualmente es presidente de esta asociación. La Asociación Estatal de Padres de Familia de Guerrero AC, con la que bajo el patrocinio de la Fundación de Walmart se lleva a cabo el programa Barriga Llena, Corazón en Paz, atendiendo a más de 500,000 familias en el estado de Guerrero. Con esta asociación se busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de niñas y niños y adolescentes a través de la capacitación a las madres y padres de familia. Está especializado como psicoterapeuta humanista y cuenta con diversos diplomados en el desarrollo del potencial humano. Es co-creador del programa de educación continua para padres, que a través de la capacitación de los mismos busca contribuir a disminuir los índices de violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres en el hogar, favoreciendo así el derecho a llevar una vida libre de violencia. Presidió los trabajos de coordinación y participó en la elaboración del Plan Anual de Trabajo, en la elaboración de estrategias que nos permiten alcanzar las metas planteadas. Actualmente ha participado en el gobierno de la gente de su propio municipio, primero como coordinador de programas especiales para el desarrollo de las personas y actualmente como coordinador general de prevención del delito del Ayuntamiento de Chilpancingo, donde con programas de desarrollo humano, reconstrucción de tejido social y rescate de espacios públicos, buscan construir el camino hacia la paz. Es promotor de la instalación del Centro Municipal para la Prevención de la Violencia y la Construcción de la Paz en Chilpancingo, Guerrero. Ingeniero Saúl Castro es una breve semblanza de este ingeniero. Le daríamos la palabra al ingeniero. Adelante, ingeniero. Gracias. Gracias, Otilia. Muy amable por tu presentación. Gracias a todos, a los organizadores, Marco, y a las personas que nos acompañan hoy en este panel en el cual pues, estamos comentando precisamente, en verdad, los valores y los principios que rigen a esta Constitución Mexicana 2021. Y desde luego creo yo que ante un mundo que se ha venido convulsionando precisamente por la expresión tan fuerte de violencia, tan variada y tan frecuente, por desgracia, solamente tenemos una alternativa, que es precisamente transformarnos en mejores seres humanos cada día. Esta transformación, desde luego, que nos tiene que llevar a regirnos por principios internos, principios, ya lo decía el doctor que me antecedió, ¿verdad? Principios éticos que vayan acordes precisamente a lo que hoy la sociedad demanda. A mí, desde hace un par de años, 2, 3 años, cuando empezamos precisamente a plantear algunas estrategias de trabajo en el área de prevención social del delito del municipio, me llamó la atención que precisamente dentro de la Agenda 2030 vienen enmarcados 17 principios y con ellos se pretende revolucionar realmente la convivencia humana, tanto de sí mismos como seres humanos, como con el entorno natural. Nosotros condensamos estos 17 postulados en 5 ejes que le llamábamos para la construcción de una ciudad de valores. Y entonces hablábamos de una ciudad amable, con todo lo que implica la amabilidad
La amabilidad que implica inclusión, que implica reconocimiento del otro, que implica reconocimiento a las diferencias, que implica reconocimiento a los derechos, que implica reconocimiento de las necesidades y de las condiciones de cada una de las personas, y nos convierte finalmente en gentes que de alguna manera, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, nos manejamos en ese contexto, la amabilidad. Por encima de las circunstancias que cada uno esté viviendo, resaltar el principio de la amabilidad, ¿sí? Ser corteses con todo mundo, ser afectivos, diría Eduardo Murueta, ¿verdad? En ese sentido, ser afectivos en una ciudad plena y pletórica de amabilidad. Hoy es terrible darnos cuenta desde el hecho de no darnos ni los buenos días, desde el hecho de querer llegar primero al trabajo y irle echando el carro a los demás, desde el hecho de no dejar cruzar al peatón en una acera, en fin, una serie de circunstancias que hablan que la amabilidad como eje, como principio, la hemos desechado. Un segundo eje que planteamos es precisamente el de la construcción de una ciudad limpia. Y esto implica esa condición de amigabilidad con el medio ambiente, pero desde el hogar, desde nuestra manera de consumir, desde nuestra manera de acercarnos los alimentos al hogar, ¿sí? De tener la conciencia clara de que no, como dicen, no es más limpio el que más barre, sino el que menos ensucia. ¿Qué hacemos con nuestros desechos? ¿Cómo manejamos nuestros desechos? ¿Cómo los integramos a un ambiente que es de todos? Aquí en Chilpancingo me llama a veces la atención, pero se entregó una tercera celda ya eh, que cumple con los requisitos de tener membranas y todo esto, una tercera celda para ser llenada, porque la anterior se nos llenó muy rápido debido al consumo comercial que se tuvo de alimentos, la cantidad de desechos aumentó muchísimo y la celda que estaba programada para 4 años se llenó en solo 2 años. Entonces, eso nos habla de que hay un desconocimiento de esa interacción que debemos de tener con el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de una ciudad limpia, implica una cultura, una serie de trabajos, de acciones que van a ir encaminados a que esta ciudad realmente no solamente no vea la basura en su entorno urbano, sino realmente sea capaz de no dañar el medio ambiente con sus desechos. Hablábamos de una ciudad hospitalaria y en ese eje de ciudad hospitalaria nosotros pretendimos agrupar precisamente las tradiciones, las culturas, las etnias, los lenguajes, las diferentes maneras de convivir y de convivencia, las diferentes cosmovisiones que rigen la vida en una comunidad, y desde ahí hablar de una ciudad hospitalaria donde se preserva y donde se guardan las tradiciones y donde la cortesía y la amabilidad son parte de darle esa identidad a todo lo que nos rodea. Una ciudad segura, desde luego. La seguridad no dada por las armas, no dada por las cámaras, sino una seguridad dada por ese comportamiento ético y congruente de las personas. Una ciudad segura que va precisamente enfocada a lo que como personas y seres humanos profesamos, promulgamos, proponemos, pero que además somos capaces de llevarlo a la práctica, ¿sí? Esa práctica donde somos capaces de ir dando y de ir haciendo énfasis en que yo estoy también para cuidar al otro, para cuidar a la otra, ¿sí? Y no nada más para yo sentirme seguro, encerrado en un hogar con bardas, con serpentines o cables eléctricos, con cámaras, sino eso no es mi seguridad. Mi seguridad, al contrario, es saber que mis vecinos, mis vecinas, la gente con la que convivimos, somos incapaces de buscar el daño per se de cualquier otro individuo, de cualquier otro ser vivo, ¿sí? Y finalmente hablamos de la parte de una ciudad en desarrollo. Y en esta ciudad en desarrollo es el planteamiento del conocimiento que va desde, efectivamente, desde que ningún ciudadano, ninguna ciudadana, ningún niño o niña puede quedar sin los derechos a la educación, sin los derechos a la formación, a ser incorporados a esta sociedad y a esta cultura que está avanzando y que está generando oportunidades laborales, que está generando situaciones que van marcando la ruta de desarrollo
de una comunidad. Aquí entran precisamente esa capacitación, ya hablaron hace un momento, de ese analfabetismo tecnológico. Bueno, aquí entra en una ciudad en desarrollo. ¿Cómo todos ser partícipes del conocimiento nuevo, del conocimiento que se está generando? ¿Cómo ser partícipes de una economía que está empujando hacia algo? Pero también cómo ser beneficiarios de aspectos tan básicos como el tener dotación de agua en el hogar, de tener el manejo adecuado de mis residuos, de tener el contexto en lo mínimo que me provee a mí las condiciones de poder desarrollar en mi colonia, en mi área, en mi espacio comunitario, actividades artísticas, deportivas, recreativas, culturales, que me inviten a ser integrado. Entonces, el desarrollo tiene que ser tecnológico y tiene que ser social en este sentido. Son 5 ejes que nosotros manejamos y de los cuales creería yo que cuando se plantea un proyecto tan ambicioso como el de una constitución, sí tenemos que buscar lenguajes y tenemos que buscar una manera de comunicación, una estrategia de comunicación que permita que la gente común, la gente del pueblo, la gente que no está preparada, digamos, para leer tecnicismos, lo pueda comprender, lo pueda sentir, lo pueda palpar. Entonces, obviamente que todo esto también, al igual, han sido propuestas, han sido escenarios con los que hemos trabajado y que de alguna manera hemos comprobado la eficacia de esto, y todo desde luego aglutinado con la participación ciudadana. Unos y otros somos partícipes de que estas construcciones se realicen. Yo con esta parte también dejaría mis comentarios para que pasemos a la siguiente fase. Gracias en este momento. Muchas gracias, Saúl. Pues muy interesante esta idea de compactar en estos 5 ejes los principios y los valores. Vamos a analizar cómo clasificar lo que está en los actuales artículos 5 y 6 en estos 5 ejes. Ya lo pondremos a consideración de la siguiente etapa del Congreso Nacional Constituyente, que esperamos, por cierto, iniciar en febrero, el 5 de febrero, retomando todas estas ideas. Muchas gracias. Le vamos a pedir entonces ahora a nuestra compañera Otilia que presente a nuestro tercer participante el día de hoy, que es el doctor Eduardo Muñoz Maciel. Muchas gracias, Saúl. Ahorita vienen otros comentarios tuyos, por favor, dependiendo de lo que se vaya diciendo. Adelante, Otilia. Bueno, el psicólogo Eduardo Muñoz Maciel se graduó en la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara en 1983. Fue profesor de la licenciatura de Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Estuvo ahí 34 años, trabajó ahí. También fue maestro asesor del Departamento de Clínicas de la Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Esto fue desde 1994 hasta el año de 2018. Fue maestro asesor del área de Psicología Clínica y Psicoterapia del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y ahí estuvo durante 34 años. Es psicólogo clínico de la salud y psicoterapeuta. Trabaja con adolescentes, adultos, ancianos, parejas, familias y grupos humanos. En esto tiene 38 años de experiencia. Fue coordinador del Centro de Servicios Psicológicos Clínicos para Adultos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Fue miembro fundador y expresidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, Asociación Civil, distinguido con el Premio Psicología Jalisco en la modalidad de enseñanza de la psicología por el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, Asociación Civil, en el año de 1999, y distinguido con el mismo premio en la modalidad de enseñanza de la psicología por el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, Asociación Civil, en el año de 2019.
Tiene la ponencia El amor espinoso y su materialidad, una propuesta psicológica. Bueno, es una pequeña semblanza de nuestro amigo el psicólogo Eduardo Muñoz Maciel, y le daríamos entonces ya la palabra a él. Por favor, psicólogo Eduardo Muñoz, ¿puede tomar la palabra? Adelante. Tiene cerrado su micrófono todavía y su pantalla. Creo que ya, ¿verdad? Ya. Ahora sí, perdón. Ya lo vemos y lo oímos. Perfecto, muchas gracias. Yo quisiera compartirles una serie de reflexiones por escrito y me voy a permitir proyectarlo, si les parece bien. Adelante. ¿Sí, sí se ve? Perdón. Todavía no, pero espero que ya ¿Todavía no? pronto. Muy bien. Permítanme entonces. Bien. El hablar de principios y hablar de valores a mí me hace pensar un poco en términos de lo que en nuestra vida cotidiana nos da pues la pauta en ese sentido. Al hablar de principios, yo llego a pensar que también hay medios y hay finales, ¿sí? En esa lógica, estos principios que marca la Constitución 2021 y los valores que coinciden muchos en ellos, nos da la posibilidad de hacer una serie de reflexiones, de apuntar ciertas cosas. Una de ellas es el pensar, pues, que no reaccionamos propiamente a la realidad tal como existe, tal como es, sino respondemos a la interpretación que elaboramos y tenemos de esa realidad. Sin embargo, a veces llegamos a confundir el mapa con el territorio, lo teórico con lo práctico, el decir con el hacer. Y los valores y los principios nos dan muchos elementos sobre este asunto, ¿no? ¿En qué medida esta serie de ideas, de creencias, de convicciones, de preceptos que pueden en determinado momento dirigir nuestra conducta, nuestro hacer, nuestro estar, nuestro convivir, nuestro interactuar con los demás en base a esa serie pues de lineamientos? Nos da pues la opción en nuestra vida cotidiana de ver que toda verdad debe ser probada en la práctica. Si el valor como tal, lo valioso para mí, lo valioso para cada uno de ustedes, viene a traducirse en una práctica y sobre todo una práctica cotidiana que no es de vez en cuando o de una forma intermitente, muy remota, sino por el contrario, o sea, con cierta regularidad en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, toda verdad y más referente a valores y principios, como se ha estado planteando aquí, es una verdad relativa. Decía previamente, toda verdad se prueba en la práctica, pero a la vez toda verdad es relativa y más con respecto a estos temas de principios y de valores. Y entonces nos lleva a que también señalar que toda verdad es condicional, toda verdad es circunstancial, situacional, eventual, temporal y espacial. Quiere decir que los principios y los valores deben ser contextualizados en tiempo y espacio, bajo condiciones materiales,
materiales, biológicas, ecológicas, socioculturales, psíquicas, de forma continua. Esta forma de relacionar se da en armonía y contradicción, y por lo tanto es una forma dialéctica de estar relacionando todos estos factores, todas estas condiciones con lo que en particular son los valores y principios. Asimismo, esto me hace pensar, pues, que tanto valores como principios son producto de la enseñanza y del aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje que en el mejor de los casos debería ser sistematizado, y más con respecto a estos asuntos, valores y principios. Y al plantearlo así, que son producto de la enseñanza y del aprendizaje, esto es, de la educación y de la reeducación continua, nos hace también reflexionar sobre, si pudiéramos hablar de conductas, de creencias, de percepciones, de motivaciones, de procesos de comunicación, procesos de influencia recíproca, procesos de motivacionales, actitudinales. Estos no se mantienen por sí solos. Los valores y principios no basta tener la intención de practicarlos de manera continuada. No basta la buena voluntad para que las cosas se den. En ese sentido, me atrevo a decir que ningún repertorio psicosocial se mantiene por sí solo, en sí mismo y para sí mismo. Los valores y principios como un repertorio psicosocial no se mantiene por sí solo, ni en sí mismo, ni para sí mismo. Entonces, ¿cómo es que se mantienen estos posibles repertorios psicosociales o procesos psicológicos y sociales del ser humano? Se mantienen por retroalimentación, por reforzamiento, por ganancia secundaria, sobre todo si esto es intermitente. Esta serie de ideas que les voy compartiendo, a mí me encantaría que las tomaran en cuenta y que las pudiéramos debatir, que las pudiéramos explicar en la medida que sea necesario, y el poder sacar conclusiones al respecto. Vuelvo a insistir, toda verdad se prueba en la práctica. Toda verdad es relativa, toda verdad es situacional, es condicional, es contextual, está ubicada en tiempo y espacio, concretos. Por lo tanto, estos temas deben ser ubicados en esos términos, bajo esas condiciones. Por otro lado, decíamos, todo valor es subjetivo objetivo. Muchos dirían, es una construcción social. Yo me atrevo a decir que es un proceso y producto subjetivo objetivo, reflejo de la enseñanza y del aprendizaje. Todo valor requiere una teoría, una reflexión, un poder hablar de ella, de conceptualizarla, de definirla, de explicarla, de predecirla. Y también el valor es una práctica, vuelvo a insistir en ello. Tanto la teoría como la práctica de los valores humanos conllevan ciertos procesos emocionales y sentimentales, pero también motivacionales y de otra índole psicológica y social. Ningún valor, ningún principio, como lo hemos estado señalando, se mantienen por sí solos, para sí mismos y en sí mismos. Son reflejos de la enseñanza-aprendizaje y deben ser sistematizados. Esa es una situación que nuevamente la pongo a su consideración. Todo valor, todo principio debe convertirse en el mejor de los casos en una actitud. Cuando digo actitud, implica una síntesis de pensar, sentir, actuar,
necesitar, desear, manifestarse, comunicarse, influir y ser influido, ser enseñado, ser aprendido, etc. Todo valor y todo principio ético-moral está íntimamente relacionado con el deber ser versus el no deber ser. El deber hacer versus el no deber hacer. El deber manifestarse o comunicarse de cierta manera con cierto contenido versus el no deberse manifestar ni comunicarse de cierta manera y con ciertos contenidos. Toda esta serie de afirmaciones me gustaría que lo tomaran como punto de referencia, como hipótesis de trabajo, y vuelvo a insistir, toda verdad debe ser probada en la práctica. Toda teoría del valor requiere responder a preguntas: ¿qué es cada valor? De los 29 valores que la Constitución 2021 está incluyendo, ¿qué es cada valor? Afortunadamente ya contamos con una serie de opiniones de expertos en que nos va diciendo qué es el amor, qué es la fraternidad, qué es la democracia, qué es la justicia, qué es la equidad, etcétera, tal como lo mencionaba el doctor Marco Eduardo. Pero también es importante preguntarnos quiénes encarnan cada valor, cada principio en su teoría y en su práctica, cómo lo ejercen. ¿Cuáles son los recursos necesarios para que los valores y principios se sostengan, se mantengan como una actitud de vida? ¿Cuándo y dónde se puede, se necesita, se requiere que sean, que existan, que se hagan y se manifiesten? ¿Cuánto de todo esto es posible sostener, mantener, fortalecer, reproducir? Pero también, ¿por qué es necesario, por qué es pertinente, por qué es conveniente cada valor que en el caso de la Constitución 2021 está siendo señalado? ¿Por qué es necesario cada valor? ¿Por qué es pertinente? ¿Por qué es conveniente? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Para qué nos va a ser de utilidad? Y también, por otro lado, generalmente todo principio necesita medio o medios, recursos, instrumentos, herramientas, y hay que saberlos identificar. Por lo mismo, este principio, ¿qué final debe tener o hacia dónde debe encaminarse como objetivo, como propósito, intención o meta? Y en toda esta serie de reflexiones, una de las cosas que a mí me parece terrible, pero a la vez me parece muy cierto, de buenas intenciones, de nobles sentimientos, está pavimentado el infierno. No nos podemos quedar en buenas intenciones, en nobles sentimientos, en excelentes teorías, en intachables discursos y narrativas, sino cómo esto lo aterrizamos en nuestra práctica cotidiana. Un ejemplo particular de uno de los valores que se incluyen en esta Constitución es el amor. Y una de las cosas que yo me atrevo a decir como ejemplo particular es: no todo se resume en que nos amemos los unos a los otros, sino también es muy importante cómo nos amamos los unos a los otros y quiénes somos en esa relación amorosa. Quisiera yo hacer esa pausa hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, maestro, doctor Eduardo Muñoz Maciel, muy interesante. Me gustó mucho lo que dice, esta es la raíz, los valores y principios. La próxima semana vamos a ver los fines. Exacto. Y lo siguiente de toda la Constitución, ya la parte política, económica, serían los medios, ¿no? La parte estructural.
Entonces está muy interesante ese árbol que se está construyendo con esta metáfora o este diseño que usted acaba de mencionar, y pues los cuestionamientos de cómo lo llevamos, cómo se plasma en una cultura, todo esto que estamos ahorita imaginando. Quizá un primer elemento es imaginarlo, ya después al imaginarlo se empieza a ser real, diría Yoko Ono y John Lennon, ¿no? Con la canción de Imagina. Pero más allá de imaginarlo, necesitamos compartirlo, imaginarlo compartidamente y practicarlo, ¿no? Cotidianamente. Muchas gracias, Gracias. maestro doctor Eduardo Muñoz. Vamos a abrir la ronda de comentarios y preguntas. Le voy a pedir a Otilia que sea la primera que haga su comentario, y los demás que ya puedan levantar su mano para poder tomar su punto de vista también. Entonces empezamos primero con tu comentario, Otilia, por favor. Bueno, en principio a mí me pareció muy interesante todo lo que nos dijeron los participantes. Vamos a la raíz de las cosas, ¿sí? Hicieron un análisis, creo yo, muy profundo sobre las cosas. Yo estaría desde luego en incluir lo que nos dijo el doctor, ahí es que se me olvidan el Alberto, sobre incluir la bioética. Yo creo que de alguna manera está incluida, pero sí sería bonito poner específicamente bioética, porque allí incluye muchas cosas. Eso engloba el respeto por el otro, el respeto por todos los seres vivos y por la naturaleza. Me gusta mucho esa idea, me parece muy bonita, y bueno, me gustó mucho la diferencia que hizo entre moral y ética, ¿no? Entre la moral en cuanto a que un hombre puede tomar el cuerpo de una mujer, y en lo personal a mí fue muy importante cuando tuve un divorcio, que sentí que mi cuerpo era mío, fue algo maravilloso, ¿no? Y me hizo recordar este momento de mi vida. Y creo que muchas de las cosas que dijeron coinciden mucho con lo que nosotros pensamos. También creo que a lo mejor sí sería bueno poner primero los principios de acuerdo con lo que él dice y después los valores. Pero eso sería algo que tendríamos que discutir con el grupo, ¿sí? Que nos daría mucha riqueza la discusión si lo tenemos presente a él también, para que nos dé una explicación más de fondo, que pudiéramos comprender todos los que participamos en eso. Los 5 ejes que está utilizando el ingeniero en su organización también me parecen muy importantes, y también creo que coinciden totalmente con nosotros, que coinciden bastante con nosotros, y que engloban muchas de las cosas que tenemos nosotros en la Constitución. Por ejemplo, la amabilidad. Bueno, nosotros le llamamos tal vez afecto a esa amabilidad que ellos dicen, el tratar a todo el mundo como nuestros semejantes, como alguien que está cercano a nosotros, ¿no? Y la seguridad, el cuidado del otro, el cuidar que las cosas funcionen bien para todos. Desgraciadamente estamos educados en una sociedad muy individualista, y no nos parece que si yo destaco y dejo a los demás atrás, será bueno, pero no nos hemos dado cuenta. Para mí fue muy patente cuando era maestra de la universidad, que en la medida en que todos estuviéramos mejor, que la comunidad estuviera mejor, yo también podría estar mejor. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar, que tenemos que tratar de ser. Con lo del final que dijo el psicólogo, bueno, yo creo que ahí tenemos una gran responsabilidad, los que promovemos esto, de ser ejemplo para los demás, de marcar el camino, de mejorar nosotros mismos y de tratar de mantener. Yo creo que el ser humano se da cuenta
de que cuando cambia su actitud hacia los demás, el contexto cambia. Que cuando ya no tenemos como cuando íbamos a las asambleas que pelear y que denostar al otro y que bajarlo, sino escucharlo, las cosas cambian. Las cosas son distintas. Y cuando entendemos que podemos llegar a consensos, pues está bien, es mucho mejor que estar peleando que tiene que ser lo que yo quiero y que no lo que yo quiero. Eso nos lo ha dicho la historia mucho, ¿no? Que si ganaron unos los que si ganó Carranza, entonces se van a hacer las cosas como Carranza dice, pero abajo estaban Zapata y Villa peleando por otra cosa. Y ahí yo sí siento una gran responsabilidad en cuanto a mi comportamiento y en cuanto a lo que debo, cómo debo comportarme, cómo debo mirar a los demás, y que cuesta trabajo, sí cuesta trabajo, porque no fuimos educados. Tendríamos que dar el ejemplo, y es mucha la responsabilidad que tenemos los que promovemos esta Constitución. ¿Te sientes mal, Marco? No, me siento bien, ¿por qué? Me parecía, estaba un poco asustada. No, es que estaba viendo otra pantalla, quizá pues. Sí. Estaba viendo el Facebook. Perdón. Bueno, y me gustaría mucho también que el psicólogo se integrara a nuestras discusiones y que de veras nos explicara de fondo todo el significado que tiene lo que él nos quiso decir esta noche, para poder ir más allá, para poder llegar a tener una Constitución, pero de lo mejor, de lo más bueno. Sería todo. Gracias, Otilia, muy emotivo tu comentario. Y justamente estaba viendo que nos manda un saludo nuestra compañera Marcela Parra desde la Ciudad de México, y nuestro compañero Javier Silva, que dice, excelente, saludos cordiales desde Nayarit, y por eso estaba yo quizá revisando eso cuando sí, no sé qué viste, pero yo me siento muy bien, afortunadamente. Qué bueno, me da gusto. Sí. Gracias. A veces uno pone cara de... Sí, yo soy muy chillona y me emocionan mucho las cosas. A lo mejor tus emociones se me contagiaron también. Pero bueno, creo que las participaciones de hoy fueron muy profundas y muy buenas, y que nos van a ayudar a jalar para adelante. Bueno, pues muy bien. Otilia, además de agradecer el saludo de Javier Silva desde Nayarit y de Marcela Parras de la Ciudad de México, pues abrimos el diálogo para que otros de los aquí presentes puedan hacer uso de la palabra en cuanto a este tema de los valores y principios, o principios y valores para este proyecto constitucional, y lo que han dicho nuestros invitados, lo que ha dicho Otilia. ¿Qué les parece a todos los demás? ¿Quién va? Manuel Azúa viene. Manuel Azúa, adelante. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí, ok. Pues me parece muy importante, de veras, los compañeros que hablaron. Lo que decía el psicólogo de ahí de Guadalajara, pues la verdad, una vez anterior lo escuché y me dio mucho gusto, porque coincido mucho con él, y coincidimos muchos de los que están en este constituyente con él, porque efectivamente todo lo que está ahí en los valores y principios, pues son parte de una reflexión, de una búsqueda, y en esa reflexión y búsqueda, pues siempre tuvimos presente y hemos tenido presente que las verdades se construyen, que nunca hay una verdad definitiva, que las verdades, para ser verdades, primero tienen que ser colectivas, pero que nunca son definitivas, y que como nunca son definitivas, y porque estas se construyen, lo tenemos desde hace muchos años, lo tenemos en mente, y aquí precisamente por eso lo planteamos como esos valores y principios que de igual forma los principios con los años a veces tienen que irse modificando. Pero también hay muchos principios que tenemos varios siglos y que siguen siendo, como el de dignidad, o como el principio de no explotar a los demás, que va a durar muchísimos siglos quizás todavía. Entonces hay principios que tardan, tenemos eso lo tenemos muy presente. Para nosotros es lo importante, estos principios que están aquí coinciden plenamente, ¿qué cambios le podemos hacer?
Eso es lo que queremos más. O sea, es decir, ¿por qué? Porque no pensamos que son cuestiones morales, de ética, de principios, sí, ahora y para muchos, pero también para el futuro. No hay ninguna constitución en el mundo que se haya hecho para el presente. Todas se hacen del presente hacia el futuro. Eso lo hemos tenido muy claro, bastantísimo claro. Por eso ponemos esta consideración de muchos compañeros para que nos ayuden y ayudarnos nosotros en concretizar efectivamente. Nosotros decimos, que Marx decía, de que el ser humano trabaja doble. Y eso siempre yo pongo el ejemplo de las mujeres. Siempre están pensando, ¿qué voy a hacer de comer mañana a mis hijos? Es decir, siempre pensamos primero lo que vamos a hacer, o como decía Marco, primero lo imaginamos y luego lo llevamos a cabo. Siempre las verdades, siempre lo tenemos por cierto, siempre tienen que estarse aterrizando. Nada se puede dejar. Esto es así de casi de perogrullo, vamos. Y aquí pues lo tenemos. Y vamos, qué bueno, me siento muy contento que coincida, que con otras palabras, pero está ahí, y que suscriban efectivamente pues todo lo que está desde los valores que están aquí, y que a lo mejor efectivamente la diferencia entre ética de decir es la cuestión del sujeto o la cuestión de la moral, ok, y que haya quienes a veces digan pues ética y moral a veces adelante o bien la moral es el camino que tengo que irme para no salirme de esa moral, etcétera. Es decir, pero si esos valores, esos principios, a lo mejor si alguno va antes o fuera después, pues eso ya sería como se dice, como el arquitecto, vamos a ver, esto va aquí, esto va allá, pues adelante, para eso están los arquitectos constitucionales. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Pues interesante esta coincidencia, aunque los matices o la forma o el diseño, pero creo que estamos convergiendo en lo que son los principios y los valores esenciales, ¿no? ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? A ver, Maritza, por favor. Hola, ¿sí se me escucha? Sí, adelante. Ay, qué bueno. Ay, es que esta máquina ha estado fallando del audio, entonces, así estoy siempre en suspenso, ¿no? Un poco. Pues felicito, como siempre, a los organizadores por hacer esta oportunidad, ¿no? Por permitirnos, pues, participar con las opiniones y escuchar, pues, estas argumentaciones también abonando, pues, también al perfeccionamiento de la Constitución, ¿no? Del documento que vaya mejorando, que está vivo, ¿no? Y se sigue construyendo, sumando a más personas, ¿no? Y con la intervención del doctor Reyes estaba pensando justamente algo que no había pensado antes sobre esto. En las corrientes de razonamiento bioético, pues, aplicados en este enfoque. Justamente él estaba hablando de lo opuesto, ¿no? O sea, de no hacer más técnico todo este asunto y que sea al contrario más sencillo y que incluso sea más amigable, ¿no? Con las personas, hasta incluso con niños, ¿no? Sin embargo, pues de todos modos fue un poco inevitable pensar en las corrientes. Y estaba pensando, pues, si se le pudiera poner nombre a la corriente ética que guía esta línea, es que las corrientes que ya están, pues obviamente pues, son el utilitarismo, el pragmatismo, ¿verdad? Y aquí yo no sé si hay algo de personalismo y a lo mejor algo de ética de las virtudes. O afectivismo. Hay también un empirismo de las virtudes también, entonces decía, bueno, es porque la gente quiere ser buena porque sí, y así, ¿no? Entonces, son las preguntas que no se me había ocurrido meterlo en este terreno, ¿no? Bueno, y yo lo que tenía claro, bueno, pues es quizás por la formación, pues, en AMAPSI, con la teoría de la praxis, pues estaba pensando simplemente en la dialéctica como el instrumento, pues, que puede ser el instrumento crítico de las ideologías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, y que si tuviera esta apertura de hacer cada quien su propio análisis, ¿no? Y poder avanzar. Hasta ahí dejaría mi comentario, para compartir esta inquietud, ¿no? Se me hizo muy interesante empezar a
entrar en este ejercicio, ¿no? De que quizás, pues sí, las corrientes tienen nombre, pero también, pues, igual y tener el instrumento para trascender esto, ¿no? Quizás sí tiene nombre, ¿no? Sociedad del Afecto podría ser. Está en la Constitución. Creo que ya le estoy adelantando un comentario a Aris, pero bueno, va primero Oscar Gracias. León y luego Aris. Adelante, Oscar. Buenas noches. La verdad, yo apenas vengo integrándome en conocer esta parte, que le agradezco aquí al compañero Saúl, que me invita hace un rato, hace como unas 3 horas atrás, y me comenta sobre esto de la Constitución 2021. Mi comentario es simple, solamente no estoy muy bien enfocado, aunque ya llegué tarde y abrí un poquito tarde el Zoom. Logro escuchar algunas cosas sobre lo que se está trabajando y veo que pues nuestra sociedad está convulsionada prácticamente. Creo que esta parte importante de la Constitución es fundamental para cambiar un poco más acerca del proceder de todos los mexicanos, y que a veces siento pues que es árida. Necesitamos agregar los principios y los valores, pero llevarlos a la práctica totalmente, ¿no? Tanto los nuevos como los que se puedan venir formalizando o formulando a través de los tiempos. No tengo mucho conocimiento acerca de esto, pero yo quiero darle seguimiento a todo este proceso que ustedes llevan e incorporarme en su momento para poder ir entendiendo más a fondo toda esta médula que considero que es importante para la sociedad. Nada más sería mi comentario. Muchas gracias, Oscar. Pues eres bienvenido también desde Chilpancingo. Estoy en Chilpancingo, radicando aquí en Chilpancingo. Aquí estamos. Bueno, yo también soy originario biólogo, muy diferente. de Chilpancingo, así es que Chilpancingo está presente, lo mismo que Guadalajara el día de hoy. Estamos las delegaciones más importantes de este Zoom, ¿verdad? Pues bienvenido. A ver si luego te podemos compartir algún ejemplar del proyecto constitucional para que lo puedas revisar. Estaré muy bien. Ok, muchas gracias. Aris. Hola, buenas noches. Agradecer a todos los ponentes que ya nos dieron un marco de referencia sobre lo que es los valores, la ética, y bueno, la aportación que quisiera hacer es que, bueno, en toda la Constitución, la palabra ética como tal aparece muy escasamente, o sea, como 3 o 4 veces y muy contado, entonces sería bueno introducirla, esta ética como el por qué se debe hacer ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué debo tener ciertas pautas de acción? ¿Por qué debo tener ciertos principios, como lo dijo el maestro Eduardo? Y bueno, retomar que ahorita estamos en un reto, yo lo percibo y lo vivo con mis hijos adolescentes. Si nosotros nos ponemos a analizar qué son los antivalores, vamos a ver qué es nuestra realidad cotidiana. Y no las quiero mencionar, pero ustedes métanse al Google y pónganle antivalores y viene toda una inmensa lista de lo que es nuestra sociedad. O sea, no lo voy a decir porque no va a fomentar en lo negativo, o sea, vamos a hablar de lo positivo, pero sí me preocupa y quisiera externalizar en esta forma de crear mi moral y que rige mi acción, ¿cómo vamos a hacer o cómo le haríamos? Yo le preguntaría a nuestros panelistas y a nuestros ponentes, ¿cómo hacer para que nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adolescentes, que si bien nosotros estamos creando estos valores y principios a través de lo que yo estoy viendo y aprendiendo, o sea, ¿cómo vamos a combatir estos antivalores? No sé si me doy a entender, porque está grueso. O sea, nos vamos grueso en el sentido de que todos estos antivalores se presentan en los juegos, ¿cómo se dice? Los juegos que están utilizando los chicos para matar. Videojuegos. Videojuegos. Nos vamos a los medios tecnológicos donde se comparten cierta información o ciertas conductas o ciertos actos, pues que no son muy propios, diríamos nosotros así muy moralistas, pero bueno, no metiéndome en esos marcos, pero sí quisiera saber cómo le vamos a hacer. Bueno, muy bien, gracias Aris desde Guadalajara. Ahora desde Naucalpan, Estado de México, le damos la palabra
a Jesús Amosurrutia. Adelante, Jesús. Bueno, yo nada más quiero hacer mención de la letra 5, de la responsabilidad. A mí me parece que ahí estamos siendo débiles, porque estamos poniendo como responsabilidad la disposición para, y yo creo que debe ser, pienso, la obligación que tenemos todos de participar, porque en realidad es lo que nos falta en todo lo que hacemos. Lo que nos falta es que tengamos la responsabilidad de participar. Es muy bonito que tengamos el gusto, pero es la responsabilidad. Nadie que tiene hijos puede dejarles de dar de comer porque tiene la opción. No, tiene que darles de comer a los hijos. Entonces, no es una disposición, es una obligación, es una necesidad de todos, que todos participemos. Entonces, yo creo que tendríamos que redactar de otra manera esa letra B, ¿verdad? Esa es mi propuesta, que lo cambiemos por que sea una verdadera obligación y que sea la manera como nos percatamos de que sin nosotros no se puede hacer nada. Sin cada uno de nosotros no funciona todo esto. Ese es mi punto. Gracias. Gracias, Jesús. Muy interesante esa corrección a la redacción de responsabilidad. Otilia, luego José María, y después ya le damos la palabra a nuestros invitados para que hagan. Que pase primero José María, porque yo ya hablé. Que primero José María y luego Otilia y luego ya nuestros invitados. Gracias, Otilia. Yo tengo un comentario relacionado con lo que nos acaban de exponer los tres participantes. Excelentes sus exposiciones y que nos motivan para lo siguiente. Yo creo que tanto valores como principios son el resultado de actitudes y acciones en ambos casos. Y esas actitudes y acciones terminan siendo organizadas y coordinadas por lo que conocemos como economía política, que abarca todos los motivos y principios y valores que estamos mencionando en el nuevo constituyente. Entonces, yo creo que es muy importante lo que nos acaban de aclarar los tres compañeros, en el sentido de que debemos revisar con calma, lo vamos a hacer igual que lo estamos haciendo ahora, los siguientes artículos de la Constitución inmiscuidos con las acciones. Todas tienen que estar relacionadas con los principios y acción y valores que estamos proponiendo en este capítulo. Nada más que comentar eso. Muchas gracias, José María. Muy interesante también. Otilia. Bueno, a mí me preocupa ese cómo le vamos a hacer. Yo sí sé que la sociedad está muy descompuesta, que hay muchas cosas malas, pero también estoy convencida de que conforme la gente se va dando cuenta de las cosas, va tomando otra actitud. Yo solía pelear mucho con mi hijo y una vez lo traté con amor, con cariño, porque nos enfrentábamos mucho y desde entonces la relación entre él y yo ha cambiado completamente. Yo me di cuenta que quería estar cercano a él y vi cómo le podía hacer y ahora mi hijo y yo estamos muy cercanos, nos queremos mucho y creo también que los seres humanos se van educando según el ambiente en donde viven, en una familia en donde todos son unidos,
Parece que no, pero los hermanos resultan después de grandes unidos, ¿no? Y yo creo que el ir construyendo, por eso creo que es grande nuestra responsabilidad, el ir construyendo una sociedad basada no en el individualismo, sino en la colectividad, en el amor de unos a otros, en el afecto, va a ir cambiando poco a poco la sociedad. No creo creo que va a llevar tiempo, pero no creo que sea una tarea tan terrible. Ahorita lo que me doy cuenta es que habemos muchas gentes que estamos coincidiendo y que la hemos encontrado en el camino. Y que poco a poco nos vamos a ir encontrando más y más y más y más gentes. ¿Sí? Y que sí podemos construir una sociedad diferente. A pesar de todo lo malo que haya ahorita, yo creo que sí se puede construir. Y estoy convencida y por eso estoy aquí. Nada más. Gracias, Otilia. Aris quiere decir algo y luego yo voy a hacer un breve comentario antes de darle la palabra a nuestros invitados. Aris. No, que yo también por eso estoy aquí, decía. Ah, sí, también por lo mismo. No, pues yo también, y en ese sentido quisiera decirles, pues que este es el proyecto constitucional que ha costado un trabajo, ¿no? Llevamos como 7 años ya en este proceso de diseño constitucional y que consideramos que esta constitución es continuidad de 1917, por eso estamos apegados al artículo 136 de la Constitución de 1917. Esta sería su actualización, su profundización, sobre todo de la versión original que ha sido trastocada por las reformas que se le han hecho a lo largo de 70 años y sobre todo de unos 30 años para acá la han destruido. Entonces nosotros estamos rescatando el espíritu original, profundizándolo, actualizándolo al siglo XXI. Y en ese sentido nos ha costado un trabajo a un colectivo pues, más o menos grande y nos sigue costando. Esto que estamos haciendo en este momento pues es un trabajo interesante, estamos confluyendo. Pero también les quisiera decir que estamos haciendo muchas otras cosas. Mañana, por ejemplo, vamos a tener en el seminario de autogestión económica y cooperativismo, vamos a tener nada menos que una charla, ahorita les digo sobre qué, ahí se me está, lo estoy viendo aquí, sobre desarrollo sustentable y cooperativismo como mecanismo homeostático ante el cambio climático. Eso es mañana jueves a las 8 de la noche, están invitados, pero lo quiero sobre todo mencionar retóricamente, es decir, el viernes yo voy a dar una conferencia en la mañana sobre reconocimiento de validez de estudios y saberes, que también va en este mismo sentido en el ámbito educativo. Todos los viernes de 1 a 3 tenemos conversaciones sobre el tema educativo. No siempre soy yo, en este caso me toca a mí, pero hay muchos otros compañeros. Luego a las 7 de la noche está la Escuela para Padres de AMAPSI. Se va a hablar el maestro Pedro Fidel sobre el ajedrez para el desarrollo de habilidades cognitivas en los niños. Luego, el sábado, tenemos un gran evento que queremos invitarlo y que coordina Aris, que es el Festival de Poesía y Sociedad del Afecto, de 2 de la tarde a 5 de la tarde en este mismo ID, por si gustan acompañarnos. Ya hay varios poetas que han mandado sus poemas, ¿verdad? Va a ser muy interesante. Y luego el lunes tenemos otro evento, ¿no? Una reunión latinoamericana en torno a la psicología latinoamericana y a una figura legendaria de América Latina que es el Che Guevara, ¿no? Entonces vamos a reflexionar la relación entre Che Guevara y la psicología latinoamericana. Entonces, si vemos todo lo que se está haciendo, me están hablando de Chiapas, están muy interesados en el proceso constitucional, nuestros compañeros de Tlaxcala están también ya desarrollando el proceso constituyente en Tlaxcala, ya lo están llevando a la práctica, en esencia. Y vamos a tener el día 24 de octubre una reunión, es domingo, 24 de octubre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, a un año de que se aprobó este proyecto constitucional por parte del Consejo Nacional Constituyente, pues ¿qué ha pasado? Y nos gustaría contar con la participación de ustedes. Yo quisiera preguntarles, ¿va a ser parte de la dinámica en cada uno de los estados? ¿Cómo la están viendo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué posibilidades tenemos? Y yo pienso que no está tan lejos como pudiera parecer. Yo pienso que en unos 3 años pudiéramos darle un cambio paradigmático a la sociedad mexicana y, por tanto, latinoamericana. Digo, mexicana para empezar, pero al ser mexicana es latinoamericana de inmediato. Entonces, pues está poniendo interesante y gracias por sus contribuciones.
Voy a solicitarle entonces a nuestros expositores, a nuestros invitados, que hagan su conclusión de esta noche. Empezamos por el doctor Alberto Reyes. Adelante, por favor, doctor Alberto Reyes. ¿Qué conclusión saca usted esta noche? Esta conclusión de que los principios y los valores que están anotados, yo no los tocaría. Enriquecería eso. Sumaría. ¿Y qué sumaría? Que nos demos cuenta de que hay gente que dice, no hay que etiquetar, yo me etiqueto. Yo no debo etiquetar a otros, pero yo sí yo tengo mi posición. Yo vengo del materialismo. Y yo creo que las aptitudes, los valores, surgen de la realidad, que hablaba Eduardo, surgen de la realidad de la práctica. Y están vinculadas con lo otro, hasta con la imaginación, hasta con la estética, que es la belleza, como el colibrí de Aris o Marixa, ¿sí? Surgen con la belleza. Y terminaría diciendo esto. Yo no puedo concebir una práctica sin una buena teoría. Pero una buena teoría sin práctica, yo digo, bueno, ¿para qué sirve? ¿Sí? Entonces, al mencionar estas dos palabras, práctica y teoría, revisé cuidadosamente los 29 valores y me llamó la atención que utilizan sustentabilidad y sostenibilidad. Y cuando hace uno una revisión histórica, uno se da cuenta que lo que pasa es conocimiento histórico de dónde surge la palabra. Surge de una sueca de la ONU en un artículo sobre sustentabilidad. Pero como tenemos aquí la colonización española, en España es sostenibilidad. Sostenibilidad. Y los países latinoamericanos muy influidos por España hablan de sostenibilidad. Pero si van a Estados Unidos, le hablan de sustentabilidad en inglés. Lo que es más, la UDG tiene su maestría y doctorado en sustentabilidad, desarrollo y turismo en Vallarta. Ahora, entonces yo creo que aquí yo veo que tienen sustentabilidad y sostenibilidad. Para mí son sinónimos. Ambos, ¿en qué coinciden? Que están buscando la armonía en lo social, lo económico, lo ambiental. Están buscando la armonía. Pero hay quien ya trata de buscar diferencias. Y si alguien busca diferencias, yo no la busco. Yo siempre lo que busco son encuentros. ¿Sí me entiendes? Y el encuentro uno lo construye. Y termino con esto. Para mí es tan importante lo de la bioética. La ética ya fue rebasada por la bioética. Porque la bioética incluye a todos los seres vivos. E incluye muchas cosas. ¿Sí? Sobre todo la gran preocupación por el planeta. Entonces, yo les ofrezco con Arix, con Eduardo, con Marixa, que es experta, de que podemos dar un curso que se debe acreditar, chiquitito, con aspiración a que sea diplomado, sobre bioética del afecto. Suena muy bien. Cultura y todo. ¿Por qué? ¿Y cuál sería la corriente que menciona Marixa? Pues el afecto. ¿Sí me entiende? Porque cuando uno habla de utilitarismo, pragmatismo, principialismo, entonces nosotros le daremos la bioética del afecto. ¿Y cuál es la corriente del afecto? Y yo creo que los talibanes necesitan eso. Los de Morena necesitan eso. Todos necesitan eso. Entonces, no debe haber, así como el aire está en todas partes, así es el afecto. En todas partes debe estar. Nunca. Más vale que haya exceso de libertad y no falta. Más vale que haya, y lo acaba de mencionar Otilia, exceso de afecto. ¿Sí me entiendes? Y no falta de afecto. Entonces, yo eso diría, ¿no? Bioética, yo estaré regando de que ojalá que un día lo incluyamos en la sociedad del afecto. Claro Gracias. que sí. Muchas gracias, doctor Alberto Reyes, muy interesante. Adelante, Saúl. Gracias, gracias. De verdad que es muy nutricio, ¿verdad? El tener esta oportunidad de compartir. Creo que los puntos de vista siempre van ampliándose y desde luego que los comentarios que hemos escuchado esta noche han sido muy valiosos de parte de todos. Creo yo que como conclusión desde mi punto de vista personal, es precisamente que esta Constitución
que está buscando precisamente ser transformadora de una nueva etapa en las relaciones y en la construcción del desarrollo de un país o de una fracción del mundo, debe de buscar precisamente en primer término que los valores que le guían desarrollen, impulsen el crecimiento, el despertar del espíritu humano. Eso es lo esencial. Un espíritu humano más elevado, un espíritu más humano más consciente, sin duda alguna que lleva impregnados los valores de los que se habla. La visión es contemplarnos, ¿no? Como ese ente compuesto no solo de materia, sino de un espíritu que le alienta a buscar lo mejor y que le alienta a dar lo mejor de sí mismo por sí mismo y por el universo, por el planeta en el que estamos. Entonces, yo creo que efectivamente la Constitución tiene esas características de estar buscando que el espíritu humano se desarrolle. En la medida en que éste se va desarrollando, se vuelve práctico, se vuelve un hábito, se vuelve una costumbre, se vuelve una manera de relacionarnos. Y yo creo que esa manera también se retroalimenta, como ya decía el psicólogo Eduardo, se retroalimenta a sí misma. Es decir, si yo un día soy amable y yo recibo amabilidad de los demás, entonces retroalimento y encuentro las ganancias ocultas. Claro que sí, esas ganancias secundarias se hacen vivas, pero el cambio inicia en cada uno de nosotros, en esa conciencia. Entonces, para mi gusto, los valores están planteados, hay que depurarlos, hay que condensarlos, concentrarlos un poquito más, pero creo yo que ese es el gran aliciente que yo al menos le veo a este apartado de esta Constitución, el sentido de que sí se busca y sí se promueve el desarrollo de la humanidad a partir de eso que yo le llamo el desarrollo y el crecimiento del espíritu humano. Muchas gracias, Marco, y estamos aquí al pendiente por cualquier comentario extra. Gracias a todos también en esta noche. Muchas gracias, Saúl, muy interesante participación. Y aparte, digo, de la práctica, pues está el Centro Municipal de Prevención de la Violencia y Construcción de la Paz, que está haciendo cosas prácticas. Hay unos videos que estuve viendo muy interesantes, unas fotografías de lo que están haciendo ahí en Chilpancingo, pues muy interesante a través de la coordinación, mucho de Saúl Castro. Muy bien. Adelante, Eduardo Muñoz Maciel, por favor. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Yo quisiera hacer 3 anotaciones, 3 señalamientos. Uno de ellos, el aceptar la invitación, si es que la pudiéramos tomar como tal, de la maestra Otilia Gabriela, de explicar más en detalle y de forma técnica, a nivel técnicos y procedimientos psicológicos, lo que yo estuve afirmando. Todo esto es respondiendo al cómo hacer las cosas. Y hay técnicas y procedimientos psicológicos que se pueden sistematizar para lo que yo fui afirmando se lleve a la realidad. ¿Sí? Sin embargo, por otro lado, uno de los valores que yo considero debe ser contemplado y que a lo mejor está implícito, yo les pediría que lo valoraran, si es que está implícito, la asertividad como valor. No como un mero comportamiento, no como una forma de comunicación, no como una forma de relación humana, sino como una actitud frente a la vida. La asertividad, que es responsabilidad, es respeto, es eficacia, es resiliencia, que también es un valor importante, igual que la fortaleza y la valentía. Quizás estos valores ya están ahí contemplados, ya están implícitos, pero sí es importante como el poderlos subrayar. La valentía, yo la veo como un valor que sostiene a los demás. Sin valentía, ¿cómo puedo hablar de amor, de fraternidad, de democracia, de equidad? Igual, si hablo de diálogo y de convivencia, puede ser un diálogo y una convivencia psicopatológica
al margen de la asertividad. Entonces se requiere una convivencia, una interactividad humana asertiva, una comunicación asertiva, una realización de los valores en términos asertivos. Y para finalizar, el recordar pues cómo los chinos hace más de 7,000 años señalaban lo de aprendizajes significativos. Dímelo, lo olvidaré. Muéstramelo, tal vez lo recuerde, pero hazme parte de él y lo llevaré por toda la vida. Gracias, buenas noches. Pues muchas gracias, Eduardo, maestro, doctor Eduardo Muñoz Maciel. Muy, muy amable. Les damos un aplauso a nuestros invitados y a todos los participantes, especial a nuestros invitados. Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros y vertir todas estas reflexiones tan importantes. Muchas gracias. Y los invitamos a todos a la siguiente edición, el próximo miércoles a la misma hora, sobre los fines de la nación mexicana. Va a estar con nosotros Jesús Amos Urrutia, que está aquí presente, y también el maestro, el doctor Omar de la Rosa, que creo que algunos de ustedes ya lo conocen. Entonces vamos a tener también un diálogo muy interesante en el diálogo número 26. Entonces hacemos el cierre, Otilia, si quieres hacer la despedida de esta reunión de hoy. Muchas gracias a todos por estar. Adelante, Otilia. Pues sí, yo también darle las gracias a nuestros invitados y a todos los que participaron en esta reunión. Creo que fue una reunión muy productiva, que nos trajo muchas cosas nuevas que tenemos que sentarnos a reflexionar, pero pues ese es nuestro camino, reflexionar y modificar lo que haya que modificar, escuchar a los demás, y yo creo que eso es ya una actitud, como decía el doctor Eduardo, frente a la vida, ¿sí? El escuchar y el ver qué necesito cambiar yo. Nuestra compañera Marcela Parra desde Facebook dice: el amor es una fuerza poderosa y es un arte, como lo decía Erich Fromm, y en esta confluyen todas, dice Marcela Parra, su conclusión desde Facebook. Pues les agradecemos nuevamente a todos su participación. Gracias, Saúl, gracias, doctor Alberto Reyes, doctor Eduardo Muñoz Maciel, gracias, José María, gracias, Maritza, gracias, Aris, gracias, Otilia, gracias, Luigi, que siempre está aquí con nosotros, gracias a Rosa María, a Javier Rojas, a Manuel Azúa, Paulino Solano, que también pronto va a estar como invitado, y a Oscar León y José Sánchez, que esperamos que también estén con nosotros en los siguientes episodios, que se van a ir poniendo cada vez más emocionantes e interesantes. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver si esta Constitución se puede hacer vigente en un futuro no lejano. Adelante, Otilia. Marco, el compañero que participó junto con Manuel fue Alberto Ojeda. Ya se me había olvidado decirlo. Ah, sí. Y lo encontré, fue Alberto Ojeda, sí, un compañero muy querido. Sí. También se quiere hacer su cierre de hoy. José Sánchez, adelante, por favor. Sí, mira, nada más para decirles, me gustó mucho todo esto. Quise intervenir, pero me estuvieron llamando y ya no pude hacerlo, pero en fin. Y me gustó mucho toda la exposición. Mañana, después de casi 2 años de no salir, mañana voy a tener una reunión. A mí me gusta la bohemia, toco un poco la guitarra y bueno, me invitaron. Es un día de fiesta para mí mañana, porque así que no voy a participar mañana, pero pasado mañana estaré en todo esto que nos estás invitando. Los felicito y muy especial, bueno, a los tres, muy bien estuvieron, pero el ingeniero Saúl Castro me recordó una época de mi vida que me invitaron a hacer una obra, una celda de recepción de residuos, algo final, así le llaman a la basura, ¿verdad? Así se le llama muy elegantemente, pero es basura. Y eso me hizo reflexionar que participé en esa obra, me gustó mucho. Habló él de las geomayas, de todo eso que se le pone a una celda.
para dirigir los lixiviados, todo eso. Pero todo eso me hizo reflexionar que porque producimos basura, lo que tenemos que hacer es dejar de producir basura. Ya no tiene por qué haber celdas. Realmente, estuve viendo que hay lugares en Suiza, por ejemplo, donde cuesta muy caro tirar basura. Para empezar, la bolsa en la que tienes que tirar basura vale alrededor de 50, 60 pesos mexicanos. Pero aparte, viendo lo que tiraste, hasta una multa te van a dar. Y sin embargo, si lo seleccionas, te lo recogen sin ningún problema y en algunos casos hasta te reditúan algo. Muchas gracias, felicidades a todos. Gracias por ese cierre. José Sánchez, que también vas a estar acompañando el Festival de Poesía, ya me enteré. Por eso Sí, me invitó Judith, sí, claro, con mucho gusto, por supuesto. Entonces ahí nos estaremos viendo con seguridad. Pues un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Que tengan una buena noche y una buena merienda. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, Rosa Buenas María. noches, Rosa María. Buenas noches.